Vamos a estar convirtiendo estas prédicas y va a estar saliendo por el 92.9 Radio Puerta del Cielo, donde tenemos el programa los días miércoles a las 4 de la tarde. También estamos en Manantial de Vida con Ariel a partir de los días sábados 9 de la mañana. Y estamos saliendo por Canal 6 de Ranchillo, ¿no? Televisora. Así que si usted conoce a alguien para aquel lado, avísele que creo que los días jueves, me dijo Ariel, martes, jueves, sábado y domingo está saliendo las prédicas por la televisión. Hoy vamos a hablar de lo que piensas es lo que vamos a tener. Lo que piensa es, fíjese que lo que pensamos es lo que hablamos, y lo que hablamos es lo que vamos a tener para nuestras vidas. Y yo tengo que hablar de la mentalidad del ser humano o del hombre esta noche, que la mentalidad del hombre fue corrompida. Y esto me habla de aprender a caminar en el poder sobrenatural de Dios. Si yo no aprendo a caminar bajo el poder sobrenatural de Dios, nunca en mi vida voy a lograr absolutamente nada. Ahora, cuando hablo de que la mentalidad del hombre fue corrompida, estoy hablando de que nuestra mentalidad fue echada a perder, fue dañada, a tal punto que si usted mira, hoy veía el noticiero, el Pozo de Vargas, y yo no sé si escuché mal, pero entre más de 40 a 80 cadáveres sacaron del Pozo de Vargas de aquel tiempo de dictadura. Mataron gente. Escuchaba cómo se violan chicos menores de 13 años, se los viola. Escuchaba como un chico, no sé si usted lo escuchó, un chico fue abusado por 7 compañeritos en una escuela. ¿Cuántos escucharon eso? Es tanta la corrupción y tanto el daño que tenemos en la mente a través de los tiempos de ser corrompida, echada a perder, dañada y pervertida, que nuestra mente ha sido vaciada. Estamos vacíos, huecos. Dígale al que tiene al lado, muchos están huecos. Entonces, yo escuchaba esta mañana un periodista en LB7 a las 7 de la mañana, y el periodista decía: el violador no se vuelve a restaurar nunca más. El violador nace violador, muere violador. Una mente corrompida, hablaba. Y bueno, y se armó la discusión por causa de eso. Y la verdad que yo pensaba y digo, es tanta la corrupción que muchos entienden y otros no entienden. Y el que entiende, entiende a medias, sin comprender que hay un Dios maravilloso que puede cambiar toda historia de vida. Pero cuando hablo de la mentalidad del hombre corrompida, echada a perder, dañada, pervertida y vaciada, a tal punto que hoy para el hombre lo que está mal parece que está bien. Como que aquel tango siglo XX Cambalache es un tango profético para este tiempo mal dicho, el ladrón, del que afana, del que miente, del que engaña. Como que para este tiempo ya estaba marcado la corrupción en el hombre, el echado a perder. Hoy pareciera que lo bueno es malo y lo malo es bueno. Hoy pareciera que nuestros hijos, nuestros propios hijos, están tan vaciados de mente, están tan dañados y tan corrompidos que pueden drogarse, pueden emborracharse, que pueden robar, que pueden engañar, que pueden mentir y ocasionar cualquier desastre, como le ocurrió a Yanina con su madre. Está tan corrompida la sociedad que yo decía, ya
sola, pastor. Y allá se fueron a robar. Pero es tanta la corrupción y tanto el vaciamiento que hay en la cabeza del ser humano que no piensa en otra cosa que dañar a otra persona, que si tuvieran la mente ordenada saldrían a trabajar y no a robar. Pocos amén, o sea que hay varias mentes vacías todavía. Pero no importa, ya se van a llenar las mentes. Y todo esto es que estoy hablando, es a causa del pecado. El pecado ha dañado la mente del ser humano. El pecado ha traído destrucción por años. Jesucristo mismo lo decía en lo que es la destrucción de la mente de la persona, que los hombres se van a dar en casamiento, hombre con hombre, mujer con mujer. El hombre se va a volver como un animal, como una bestia, echándose hombre con hombre y mujer con mujer. Claro, no se puede hablar eso porque derechos humanos y un montón de barbaridades más vienen y te hacen un juicio y te hacen un montón. Escuchaba a Ricky Martin decir que Dios no está en contra del matrimonio homosexual. Claro, pero un pastor habla de esto y ahí nomás le hacen problemas y le quieren meter juicio por hablar de conductas y buenas costumbres. A mí me enseñaron buenas costumbres. A mí me enseñaron que el hombre tenía que respetar a la mujer, no pegarle. A mí me enseñaron que el hombre tenía que dar el primer asiento del colectivo, no hacerse el dormido. Estamos tan corrompidos que a mí me enseñaron que en la iglesia de un cachetazo, mi madre me decía, la iglesia se está callando la boca. Hoy nadie corrige para estar en obediencia. Hoy cualquiera pasa por la puerta de la iglesia y grita cualquier barbaridad. Yo me acuerdo que antes se decía, no falte respeto a la iglesia. Ahí está Diosito. ¿Se acuerdan, verdad? Hoy es tanta la falta de respeto que pasa una mujer por delante suyo y le gritan cualquier barbaridad. Yo lo escuché y llegué a escuchar que vamos a meter tantos centímetros, tal cosa. Por la falta de respeto, por la mente hueca y vacía, de tan corrompida y echada a perder la cabeza. Hoy el hombre es hombre porque se emborracha. Hoy el hombre es hombre porque carga un arma. Hoy el hombre es hombre porque es más pícaro que otro. Estás corrompido, estás echado a perder. Tu mente está vacía, está dañada, perjudicada a causa del pecado. Tanto el intelecto. ¿Sabe lo que es el intelecto? ¿Alguien me puede decir lo que es el intelecto? Se mide la capacidad de razonar de la persona. Se mide la capacidad de razonar de la persona. El intelecto es la parte donde se guarda el entendimiento. El intelecto es donde yo entiendo lo que voy a hablar y lo que voy a decir y lo que voy a expresar. Primero tiene que pasar por el intelecto. Tengo que entender lo que tengo que transmitir a la persona. Y el intelecto está dañado. El pensamiento, el entendimiento está completamente dañado a tal punto que pensamos barbaridades. El diablo trabaja con el entendimiento. El diablo trae malos pensamientos. El diablo a través de los pensamientos genera y da vida a malas conductas y malas acciones. Lo segundo, si digo que el intelecto, donde está guardado el entendimiento, está dañado, también está dañada la mente racional. ¿Cuál es la mente racional? ¿Cuál es la parte racional de la mente?
¿Alguien me lo puede decir? Sería la conciencia, pastor. La conciencia. ¿Qué más? Es la parte lógica, la parte pensante, es lo que razona, la razón del ser humano. Usa el conocimiento y el entendimiento, y es lo que se opone a la parte emocional, en la parte fría, en la parte pensante, en la parte que no expresa los sentimientos así nomás. ¿Por qué? Porque estamos pensándolo, razonándolo. Tanto la mentalidad del hombre, el intelecto y la mente racional están enemistadas con Dios. Hay una enemistad con Dios por el solo hecho del pecado. Vamos a ver Proverbios 23:7. Fíjese que cuando hablo de una mente racional, la mente racional, viene la esposa y le dice: ay, amor, necesito un perfume, ay, amor, necesito esto y esto, y la mente racional hace cuenta y dice: ¿cuánto sale el perfume? Y bueno, 25 pesos. Mira, yo vi uno de 5 pesos acá. Se llama locura la sequía. ¿Pero por qué? Bueno, porque si yo te doy los 25, esta semana no te voy a poder dar los 10 que te daba. Y la otra semana tampoco te voy a poder dar los 10. ¿Con qué vas a comprar el pan? Con 2 pesos, está bien. ¿A cuánto les pasa eso? Acá no, gracias al Señor. Proverbios 23:7. Como dice Proverbios, ¿quién lo va a leer? Levante la mano. Allá, Débora. Esa gente te invita a comer, pero su invitación no es sincera. Esa gente tanta carne que se fija en cuánto comes. Se fija en cuánto comes. Ahora, vamos a la otra versión. Hay otra versión. Yo quiero que examine usted las versiones. Que son como un pelo en la garganta. Hoy, Come y bebe, te dirá, pero no te lo dirá de corazón. come y bebe te dice, pero no te lo va a decir de corazón. Como dice la tuya, Sebastián. Porque en su interior sigue siendo avaro. Te invitará a comer y beber, pero no te invitará de corazón. Su corazón sigue siendo avaro. En otras palabras, uno es como piensa en el corazón. Como piensa el hombre en el corazón, así es afuera. O sea que lo que yo estoy demostrando afuera es lo que soy adentro. Decir al que tenés al lado tuyo, lo que demostrás afuera es lo que sos adentro. Si sos avaro afuera, sos avaro adentro. ¿Me está entendiendo? ¿Qué es un avaro? ¿Alguien me puede decir? Tacaño. ¿Qué más? Mezquino. ¿Cómo dijeron? Miserable. ¿Qué más? No comparten nada, dicen por acá atrás. Y si el hombre avaro es mezquino, egoísta, mentiroso, negador. No tengo. No puedo. ¿Y qué es lo que está expresando? Lo que hay en su corazón. El hombre es como es su corazón. Dígale al que tiene al lado. El hombre es como es su corazón. Vamos a ver Isaías capítulo 55, verso 7. ¿Quién lo va a leer? Isaías 55, 7. Levante la mano y Daniel va hasta ahí. Matías. Que abandone el malvado tu camino y el perverso sus pensamientos, que se vuelvan al Señor, a nuestro Dios, que
dice que abandone sus pensamientos el perverso. Deje de pensar perversidades. ¿Por qué? Porque ese pensamiento de maldad, ese pensamiento de mentira, de avaro, ese pensamiento lo alejó del Señor. Y dice, deje su camino y vuélvase al Señor. El hombre tan corrompido de mente y de pensamiento que se alejó de Dios. Y esto me habla de la falta de piedad, que es lo contrario y es rebelde a la fe, es irrespetuoso. La piedad es la que inspira por el amor a Dios, amor al prójimo y compasión a los demás. La impiedad no. La impiedad te aleja del prójimo, la impiedad te quita el amor, la impiedad te hace ser una persona irreverente. Aún dentro de la iglesia somos impetuosos, irreverentes, no tenemos conducta ni ante Dios, no tenemos respeto. Y si no tenemos respeto a Dios, atenti, porque menos vamos a respetar a la persona que tenemos al lado. Si usted tiene un irrespetuoso al lado, vaya sabiendo que en cualquier momento ese irrespetuoso le va a faltar el respeto a usted. No va a dejar de hacerlo de otro modo, porque de por sí es una persona impetuosa, no tiene piedad. ¿Está conmigo? Es decir, que el impío camina en sentido contrario a la fe. Puede estar en la iglesia, pero no es de la iglesia. Puede estar en medio nuestro, pero no es del medio nuestro. El Señor lo dijo de otra forma. Estaban con nosotros, pero no eran de nosotros. Mostraron algo contrario a la fe y a la convicción que nosotros tenemos ante la presencia de nuestro Dios. ¿Está contento? El hombre inicuo, su pensamiento es malvado, injusto, es soberbio, es altivo y hasta contencioso. Le gusta pelear por cualquier cosa, le gusta discutir, le gusta hablar cosas que no tienen sentido. Mírelo al que tiene al lado y dígale, no seas ni inicuo, ni impío tampoco. El hombre inicuo, dije que su pensamiento es malvado, injusto, soberbio, altivo y contencioso. Es decir, que maquina en sus pensamientos lo que va a producir. Está continuamente maquinando qué daño va a hacer. Una persona que no es impía no está maquinando. Una persona que no es impía llega al almacén, compra y paga. El impío, el inicuo, llega al almacén y está pensando cómo hacer para pedirle fiado. Y no solamente para pedir fiado, para decirle yo a este no le pago nada. Y pasan los días y es tan inicuo que no quiere cumplir con sus obligaciones. Y es tan inicuo que ya deja la presencia de Dios por un montón de cosas que le rodean, por un montón de cosas que el mundo le está ofreciendo, y es tan poco el conocimiento de Dios, es tan inicuo el conocimiento de Dios, que acepta lo que el mundo le ofrece, que es pasajero y es momentáneo, sin tomar en cuenta que lo de Dios es eterno y para siempre. ¿Me está entendiendo? Es decir, que maquina en sus pensamientos lo que va a producir y son las ideas propias. Entonces, vuélvase a Dios. Los pensamientos de maldad, corrompidos, echados a perder, te alejan del propósito de Dios. ¿Y sabe una cosa de todo esto? ¿Cuántos vieron ahora que hay una historia por ahí que está corriendo el Charlie Charlie? Que están jugando en las escuelas y que viene de Estados Unidos, y yo estuve investigando un poquito y hasta hay una película de eso, que juegan al ahorcado y hay chicos que se están ahorcando y se están matando por meterse en ese juego ocultista que nada tiene que ver con algo natural y algo normal. Pareciera algo tan inofensivo, algo tan sencillo, pero está dominado
la brujería está moviéndose en esa área. ¿Y qué es lo que está absorbiendo? Las mentes corrompidas y... dígalo que tiene al lado, la mente vacía. Las mentes vacías. Está atado espiritualmente. Me decían en estos días que acá en el colegio Rincón del Este ya están jugando, en otra escuela por acá, en Antedeque, están jugando a eso, y hay chicos que se están dejando influenciar por ese espíritu, que están manejando las mentes, que están totalmente... Yo tengo que llenar la mente de mi hijo de la palabra del Señor. ¿Por qué? ¿Se acuerdan lo que hablamos el martes? ¿Qué hablamos el martes? Que el diablo anda como un león rugiente buscando a quién devorar. ¿Y a quién cree que va a devorar? A los cristianos, a tus hijos y a mis hijos, mientras nosotros no tomemos la responsabilidad de introducir en las mentes vacías el poder de la palabra de Dios. Yo tengo que entender que el diablo llega a controlar los pensamientos del ser humano. ¿Y por qué lo llega a controlar? A causa del pecado, a causa de la maldad, a causa del orgullo. Somos tan orgullosos, somos tan soberbios, que estamos en una iglesia. A mí no me van a venir a dar órdenes. Nadie te está dando órdenes. Yo te enseño de ahí en más, con tu vida sé lo que vos quieras. Pero vas a llegar a entender que tu destrucción, que tu miseria, que tu pobreza, que tu enfermedad, que tu juicio está ligado a una mente corrompida, lejos del propósito de Dios. Yo tengo que acercarme al propósito de Dios. Cuando me acuerdo que llegaron gente años atrás, me llamaban porque sus hijos los acababan de bajar de una horca, de una soga en el cuello. Y es terrible porque hemos tenido que ir hasta velorio. Yo no sé quién me acompañó de acá en alguna oportunidad, que acerca a un velorio donde lo bajaban al muchacho del árbol porque se había ahorcado. ¿Qué lo llevó a hacer eso? ¿Su problema? ¿La droga? ¿La crisis? ¿Su familia? ¡No! El diablo encontró una mente vacía, alejada del propósito de Dios, y directamente le llenó de muerte, de fracaso, de destrucción, y lo llevó a una muerte segura. Ese muchacho se fue literalmente al infierno por tener la mente vacía y bajo su propio pensamiento. Mi amado hermano, Juan capítulo 13, verso 2, fíjese lo que dice. Juan 13, 2. Y quien lo quiera leer, levante su mano. Juan 13, 2. Me acuerdo hace 2 años atrás, si usted se acuerda, fue noticias en los noticieros, en los diarios, que en la ciudad de Orán, en la plaza de Orán, los jóvenes se estaban ahorcando y se estaban matando. ¿Cuántos se acuerdan de esa noticia? ¿Se acuerdan, verdad? Y nos llamaban desde allá para que oremos, para que Dios revierta eso. Y yo me acuerdo que le decía a quien nos llamaban: si ustedes agarraran a esos jóvenes y les enseñaran la palabra del Señor y le hablaran del poder de Dios y rompieran toda obra del diablo, dejarían de haber muerte entre los jóvenes. Pero ¿qué pasa? Es que los jóvenes hacen su propia historia y su propio camino, y no se dan cuenta que se están enfrentando a un mundo espiritual que Proverbios capítulo Proverbios dice: la vida y la muerte están en poder de la lengua, y el que la ama, como el 18:21 de Proverbios. Y el mismo Proverbio dice: hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero su fin es camino de muerte, que aún el término de la alegría tendrá tristeza el corazón. Yo como papá
papá no quiero ver a mis hijos muertos. Yo como papá no quiero ver a mis hijos ahorcados. Y si yo no los quiero ver ahorcados, tengo que buscar a Dios y hablarle de un Dios de poder. No puedo hacer otra cosa. Aleluya. Juan capítulo 13, verso 2, Matías. Llegó la hora de la cena. El diablo ya había incitado a Judas Iscariote, hijo de Simón, para que traicionara a Jesús. ¿Qué hizo el diablo? Incitar a Judas. Incitó a Judas para hacerlo extraño, para entregar a Jesús. ¿Qué es lo que hizo el diablo? Metió en su mente y en su corazón pensamientos de corrupción, pensamientos dañinos. ¿Y por qué? Porque la mente de Judas estaba vacía, porque no quería someterse al propósito de Dios. Así hay muchos cristianos que están tan huecos y tan vacíos que no dejan que la palabra de Dios trabaje en su vida. Por eso vienen a la iglesia y salen de la iglesia y siguen viviendo la misma historia de siempre. No hay cambio, no hay transformación, porque lo que menos les interesa es escuchar la palabra del Señor. Les interesa cuestionar, criticar, hablar y decir lo que está fuera de la voluntad de Dios, y después le echamos la culpa a Dios de lo que nos está ocurriendo. Dios no tiene la culpa de lo que nos ocurre, de lo que nosotros vivimos cotidianamente, de lo que nosotros hablamos o nosotros hacemos. Sería fácil meterse bajo el propósito de Dios y buscar a Dios de todo corazón. El Señor dice: tengo algo contra ti, que has dejado tu primer amor. Podemos estar en la misma iglesia, podemos escuchar el mismo mensaje, pero no estamos bajo el mismo Dios. Tu Dios no es el mismo que el mío. El apóstol Pablo dice: según el poder que actúa en nosotros. Y yo preguntaba: ¿qué poder actúa en nosotros? ¿Qué poder? El poder de la crítica, el poder de las malas palabras, el poder del odio, el poder del resentimiento, el poder de las malas acciones, o el poder del amor, o el poder de la palabra del Señor, o el poder de su Espíritu Santo fluyendo en mi vida de una forma sobrenatural. ¿Cuál es el poder que trabaja en tu casa? El poder de matar a palo a medio mundo, el poder de tirar los platos, el poder de insultar a tu familia, o el poder de darle la gloria al Rey de Reyes y al Señor de los Señores. ¿Cuál es el poder? ¿Cuál es el poder que trabaja? El poder de tu pensamiento, el poder de tus dudas, el poder de creer que lo sabes todo, que ya sos mejor que Dios. No sos mejor que Dios ya. Es más, dice la Biblia: gusano soy, porque nunca voy a poder llegarme a compararme al propósito de Dios. Y el diablo puso un pensamiento en el corazón de Judas, que lo entrega al Señor. Entregalo, Judas. Mira, por 30 monedas de plata, Judas, 30 monedas de plata en tu bolsillo, entregalo al Señor. Total, Él es Jesús. Él vino con un plan y un propósito. No te hagas problema, Judas. Metió pensamiento de corrupción. ¿Quién mete el pensamiento de corrupción? El diablo. ¿Por qué? Porque estamos ligados al pecado. Cuando hay: pastor, quiero que me ore porque estoy deprimido, angustiado. Hay pensamientos de angustia, hay pensamientos de depresión, hay pensamientos de me quiero matar. Nunca escucho que digan: me quiero morir. Epa, algo está pasando.
Algo está ocurriendo porque el que está ligado al Dios de la vida dice, yo tengo vida y la tengo en abundancia. Yo tengo un milagro en mi vida. Hay algo extraordinario que está ocurriendo en mí. Yo soy un tipo que me he parado cada mañana de mi vida para declarar el poder de Dios. Y si hoy me llegaba la muerte, voy a decir como dijo Pablo, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia, porque he creído tanto en el propósito de Dios que me voy con Él. ¡Aleluya! No lo dudo. Fíjense en Romanos capítulo 12, verso 2, que dice Romanos, el libro de Romanos, o el apóstol Pablo hablando a los romanos. ¿Quién lo va a leer? 12.2 de Romanos. Matías. No se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. ¿Te parece que vamos despacito? Léeme la primera parte. No se amolden al mundo actual. Ahí. ¿Cómo dice tu Biblia, Sebastián? Y no adopten las costumbres de este mundo. No se amolden. Que el mundo no te haga formar un molde. No adoptes la costumbre de... Si aquel se droga, ¿por qué yo me tengo que drogar? Si aquel se emborracha, ¿por qué yo me tengo que emborrachar? ¿Sabe qué pasa, pastor? Que me tocó el orgullo. Me dijo que me haga hombre. No sabía que para ser hombre había que tomar. Es como que para ser hombre hay que pegarle a la mujer. Yo no sabía que para ser hombre hay que pegarle a la mujer. Yo sabía que para ser hombre, para caminar con la frente bien alta, uno tiene que ser íntegro. Y para ser íntegro, tengo que vivir bajo el propósito de Dios. No hay otro. Un hombre íntegro ama a Dios con todo su corazón. Y cuando ama a Dios con todo su corazón, también ama a su familia. Y ahí me puedo presentar delante de Dios como obrero que no tiene de qué avergonzarse. Porque yo me pare donde me pare, en la radio, en la televisión, en el púlpito, en el altar, en la iglesia, en la calle, estoy con mi familia y no tengo de qué avergonzarme. Porque aún cuando hubo dudas en mi familia, le he planteado lo que el poder de la palabra dice, porque como sacerdote me he sentido responsable de mi familia. Y a mi familia, con la integridad que Dios me ha dado, le he dicho, Dios es lo primero. Y mi familia no me pudo decir, ¿cómo vos decís que Dios es lo primero? Si para vos no es Dios, Dios no es lo primero. Porque cuando quisiste te enojaste y lo dejaste, cuando quisiste te enojaste y hablaste mal, mi familia no puede decir eso. Entonces cuando le digo a mi familia y a mi hijo y a mi esposa, Dios es lo primero, mi familia dice, lo entendemos, Dios es lo primero, Dios es mi esperanza, Dios es mi refugio, Dios es mi sustento, Dios es mi sanador, Dios es Dios. Aleluya. No hay otro como Él. ¿Qué llevó a eso? A que no adopté la costumbre del mundo. Si el mundo cuenta chiste verde, ¿por qué yo voy a contar chiste verde? Si el mundo se burla, ¿por qué yo me voy a perder con las burlas del mundo? Si el mundo miente, ¿por qué yo voy a mentir como? Si el mundo se viste como ciruja, quiero que los jóvenes se visten como ciruja ahora. Yo no sé de dónde cirujeros sacaron los pantalones todos rotos, las camisas hechas pedazos. No sé a dónde aprendieron a vestir. No sé qué demonio los llevó a vestirse así. No sé qué diablo los influenció a vestirse como ciruja. Yo no soy un cirujano.
Yo soy hijo del Rey de Reyes y del Señor del Señor. Yo aprendí a vestirme como un hombre que ama a Dios con todo su corazón. Lo sé, la verdad que eso lo digo por las mentes vacías y corrompidas y echadas a perder por causa del pecado. Decir al que te habla, el pecado te hace vivir así. El pecado. ¿Por qué todos los jóvenes no se visten así? Ah, pastor, porque son tontos los cristianos. No, papá, el tonto sos vos. El ciruja sos vos. El pordiosero sos vos. El mente vacía sos vos. Los cristianos no son mente vacía. Los cristianos han entendido que se visten como reyes y como sacerdotes porque tienen una conducta de vida y principios para vivir. Y mañana esos principios los va a llevar a vivir de gloria en gloria, de victoria en victoria y de poder en poder. ¡Aleluya! Yo voy a ver a muchos de esos cristianos siendo pastores y parándose en un altar y diciendo, tuve mis crisis, tuve mis luchas, tuve mis problemas, tuve mis rebeldías, tuve mis caprichos, pero siempre estuve vestido, viví, anduve, obedecí, me moví, caminé bajo el propósito de Dios. Y hoy soy pastor y hoy predico la palabra del Señor, porque allá aquellos que fueron mis pastores, aquellos que fueron mis padres, me enseñaron a vivir bajo el propósito de Dios. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Decirle al que tenés al lado tuyo, qué lindo que está. Como dice, no te adoptes, no adoptes la costumbre de este mundo. Si no sean transformados, A ver qué pasa ahí. si no sean transformados mediante la renovación de su mente. Si no sean Transformados mediante la renovación de su mente. ¿qué dice su palabra? No te conviertas tú a ellos, que ellos se conviertan a ti. ¿No te está pasando eso? Te costó mucho, pero vos no te convertiste a ellos, ellos se están convirtiendo a vos. Sé transformado, transforma tu mente, no la transformes a lo que ellos son. Ellos no me mueven a mí me mueve su palabra. Entonces yo transformo mi mente continuamente al propósito. ¿Por qué hay cristianos que están amargados? Mirá la cara que tiene al lado. ¿Cómo lo ves? Dígamelo usted, ¿cómo lo ve? ¿Por qué? ¿Por qué hay tantos cristianos en derrota? ¿Por qué hay tantos cristianos en amargura? Porque su mente está vacía, está hueca y está corrompida. Pero un cristiano que se llena de la palabra del Señor es una mente que la va renovando día a día y entiende que el gozo del Señor, aunque tenga problemas, es mi fortaleza. Aunque esté pasando crisis, el gozo del Señor me levanta cada mañana. Aleluya. La mente corrompida, como piensas en el corazón, así vas a ser. Somos como pensamos, decir el que tenés al lado, somos como pensamos. Somos como pensamos. Ahora, ¿cómo podemos cambiar los pensamientos en nuestra mente? Dígale al que tiene al lado, ¿cómo podemos cambiar los pensamientos en nuestra mente? Ahora, escúcheme bien, porque no hay otra forma de cambiar el pensamiento en nuestra mente que a través de la Escritura. ¿Por qué? Porque las Escrituras contienen el pensamiento de Dios. Las Escrituras contienen el pensamiento de Dios, la voluntad de Dios para mi vida. Fíjese cómo la imagen de Abraham cambia todo
cuando recibe la palabra de Dios, Génesis capítulo 17, versos 5 al 6. Dios cambia un pensamiento, Dios cambia el sentido del corazón, Dios le cambia el rumbo a Abraham. Abraham vive en uno de los caldeos, siempre la misma costumbre, siempre el mismo fracaso, siempre iba a estar siempre igual. ¿Qué le dice Dios ahí, Matías? Ya no te llamarás Abraham, sino que desde ahora en adelante tu nombre será Abraham, porque te he confirmado como padre de una multitud de naciones. Te haré tan fecundo que de ti saldrán reyes y naciones. ¡Qué tremendo! Vení para ver. Vení, querido. Esto es así. Ahora cada vez que hago esto me acuerdo de Nancy. Vení. Vení, por querido. Una vida, vení, Janina, vení también. Vení, Javier. Vení, Javier. Vení, Noelia. Fabián. Janina. Javier. Noelia. Por años en mediocridad. ¿Cómo era tu historia antes? Y yo vivía una vida muy triste desde chico, usado por mi familia. Y bueno, la verdad es que era muy triste lo que yo pasaba. Y así todo lo que tomé de chico también lo estaba tirando mi familia. Hasta que yo Triste, muy triste su familia, muy triste su historia. Una historia de fracaso, de dolor, de quebranto. Venís acá la esposa. ¿Cómo fue tu historia antes de conocer al Señor? Y mi historia fue triste, me crié sin papá y sin mamá, he vivido con mi abuelita que ella me crió como pudo, siempre ella estaba ahí al lado mío, pero con mucha tristeza y amargura en mi corazón he crecido. Esa era mi niñez y mi adolescencia también. Mucha tristeza. Mucha tristeza, mucho. Janina. También pasó, la verdad es que muy sufrida, ¿no? Porque yo a veces escucho cuando lo veo a mi hijo jugando y digo, yo no me acuerdo cuando yo tenía infancia, porque la verdad es que cuando yo tenía 8 años mi mamá nos abandonó a nosotros y nos confiaba con mi papá. Mi papá se tomaba, nos dejaba solos, yo era la más grande que estaba en la casa. Y a veces hablo con mi hijo y le digo, tienen que valorar todo lo que aprenden de mí como niño. Porque yo a veces escucho o conversamos así con mis compañeros, yo he tenido niñez, porque yo con 8 años me tenía que hacer cargo de mi casa y mi hermano muy chico. La verdad es que es una vida también muy sufrida, muy dañada, porque ha pasado cosas que solo Dios sabe, que nunca me he parado a contar y nunca dije nada. Pero también muy sufrida. Un desastre, porque esa es la verdad. Un desastre. Un desastre. Dígale que tiene al lado suyo. Un desastre. Ese era el pensamiento en la cual estaban siendo formados. Javier, ¿cómo era tu historia? Y mi historia era muy fea donde yo estaba, porque yo tenía personas al lado mío que tomaban, robaban. Ellos me decían que si yo quería estar en el grupo tenía que subir. Y yo lo hacía. Y eso después de hacerlo me separaba y lloraba, me arrepentía de las cosas que no llegaba a hacer. Y en todo eso era una persona que sufría mucho porque veía
peleas entre mi hermano, mi mamá, mi papá, y yo me iba, antes de estar en casa, verlo a ellos pelear, me iba para su grupo que yo pensaba que me entendía, pero en realidad no era nada bueno, era muy feo lo que yo vivía. Esa era nuestra mente, una mente de fracaso, de conductas, mente vacía. No teníamos, estábamos corrompidos, lejos del propósito de Dios. ¿Cómo fue tu historia antes de conocer al Señor? Bueno, mis papás antes ya iban a la iglesia y mi mamá no podía tener hijos hasta que, gracias a Dios, me tuvo a mí, pero ellos se alejaron. Y yo sé lo que es cuando este pastor dice que es mejor no haberlo conocido a Dios que conocerlo y volverse atrás, porque cuando yo volví a la iglesia por Dante, porque venía para conformar me sentía bien, pero yo volví a mi casa y mi papá estaba, nunca hubo problema, pero siempre estaba tomando adelante, mi mamá en el fondo, pero siempre tuve conflictos con mi hermano. Mi hermano me llevó a decir en la cara que me odia, que yo no sirvo, que me detesta, y muchas veces se fue de mi casa, según él por mi culpa, porque él decía de que mis papás me preferían a mí, y él nunca supo lo que yo sufría, porque mis papás siempre tuvieron la atención en él. Yo nunca se lo dije, pero lo entendía, y en un poco que no bien, las cosas se pusieron muy difíciles. Él está en la droga, el oficio, y él sigue diciendo que la atención está en mí cuando en realidad no es así. Yo ahora, gracias a Dios, tengo un trabajo y puedo llegar a estar estudiando y comprándome las cosas que yo. Una historia de fracaso que nos identifica a muchos de nosotros, ¿no? Nuestra historia antes de llegar al Señor. ¿Cómo fue tu historia? Y también fue muy triste, vivía deprimida y sufrí mucho de mochila y también llegué a la calle, a tener la historia que me explotaban. Muy sufrido. ¿Qué es lo que hizo tanto sufrimiento? Una mente vacía, una mente corrompida, separada de Dios, lejos de Dios. Como dice Matías la Biblia ahí de Abraham, escuchen. Ya no te llamarás Abraham, sino que de ahora en adelante tu nombre será Abraham. No se le da mano. Ya Dios no lo llama más Abraham, le dice Abraham. Abraham, tu nombre estaba ligado al fracaso, tu nombre estaba ligado a la impiedad, a la miseria, a la pobreza, un montón de situaciones que trajeron mucho quebranto, mucho dolor, mucha desesperanza. Dios tenía que cambiar el pensamiento de Abraham. ¿Por qué? Porque el pensamiento de Abraham, lo que Abraham tenía en su cabeza, estaba ligado a aquellas cosas de atrás, a las cosas con las que había sido formado, a las cosas con las que se había criado, a lo que el apóstol Pablo decía recién en el libro de Romanos: nos hemos conformado, nos hemos estructurado, somos lo que nos han mostrado durante todo este tiempo de vida. Yo soy lo que me han mostrado. Entonces Dios tiene que venir y cambiar ese pensamiento, como Abraham. Le dice: ya no te vas a llamar Abraham, ahora te vas a llamar Abraham. Abraham, le dice. ¿Qué le dice? Abraham mediocre, Abraham en la nada, Abraham no tenía hijos, Abraham no tenía ni en mente tener hijos. ¿Dios qué le dice? Porque te he confirmado como padre de una multitud de naciones. Ahora, Abraham tenía que entender ese propósito. Te he llamado para ser padre de multitudes. Abraham estaba en esto. Abraham tenía que empezar a
mirar a la distancia. Pero para mirar a la distancia Dios tenía que transformar su pensamiento. Porque tal cual era su pensamiento en su corazón, era Él. Él era lo que su pensamiento decía de lo que le habían metido en atrás. Ahora Dios tenía que empezar de nuevo. Dios tenía que trabajar. Ya no te vas a llamar a ahora te debes llamar a Abraham, padre de multitud. Pero no veo nada, no importa. Mira para adelante. Adelante yo tengo algo tremendo para vos. Adelante hay una nueva historia. Adelante hay principios extraordinarios. ¿Lo querés? ¿Te gusta lo que yo te voy a mostrar? ¿Te gusta lo que yo voy a hacer? ¿O te querés quedar parado ahí como estás mediocremente, inerte? ¿Querés estar todo rotoso, todo pobre, todo miserable? ¿Querés estar en lo que te metieron en la cabeza? ¿Querés quedarte con lo que te hicieron? ¿Querés quedarte con el abuso, con la mentira, con la estafa? ¿Querés quedarte con la amistad que tuviste? ¿O querés meterte en el pensamiento, en la nueva conducta que yo voy a empezar a trabajar de adentro hacia afuera, no de afuera hacia adentro? ¿Cómo dice? Te haré tan fecundo que de ti saldrán reyes y naciones. ¿Escucharon? Mirá cómo empieza a cambiar la mentalidad de Abraham, que le dice a Abraham: por años estuviste en miseria, por años fuiste un mendigo, por años estuviste ligado a gente que no hacía, que no accionaba, que no actuaba, que no hacía absolutamente nada. Pero yo te transformo en un rey ahora, en un príncipe. Yo te cambio tu nombre, yo te pongo una corona sobre tu cabeza. Y sabes que no solamente pongo una corona sobre tu cabeza, sino que tus hijos, los que vienen detrás tuyo, esos que te van a llevar a ser padre de multitudes, van a traer corona y serás papá de reyes y de sacerdotes, hombres y mujeres que van a cambiar la historia. ¡Aleluya! Dios tiene que cambiar nuestra forma de pensar. Ya no soy más un mendigo, ya no soy más un mediocre, ya no hago lo que otro quiere que haga, yo voy a hacer lo que Dios quiere que haga. A mí no me domina el odio, a mí no me domina la falta de respeto, a mí no me domina la droga, el alcoholismo. A mí mi dueño se llama Jesucristo, mi dueño es el Señor, el que me compró en la cruz del Calvario al precio más caro de la historia, el precio de la sangre. No hay otra. Entender los propósitos de Dios es entender que tengo que cambiar mi mentalidad, tengo que cambiar mi mente. A veces me pregunto, ¿por qué hay tanta gente fracasada en las iglesias? ¿Por qué a la gente le gusta vivir siempre igual? ¿Por qué? ¿Por qué siempre les gusta hablar de lo que no tienen que hablar? ¿Por qué siempre se fijan? Mirá cómo el pastor prospera. Mirá cómo el hermanito fulano de tal o la hermanita fulana de tal se compraron un traje, una moto, un camello, una suegra. Yo no sé por qué. Mientras vos te estás fijando en cómo el otro prospera, estás perdiendo el tiempo de ser productivo. Si ese tiempo que lo perdés mirando al otro produjeras, a ver qué lindo que es hablar como nosotros. Amado, yo deseo que seas prosperada en todas las cosas, así como prospera tu alma. En tu alma están los pensamientos de Dios, y si los pensamientos de Dios prosperan, tu vida fuera va a prosperar. ¡Aleluya! ¡Gloria! ¡Oh, gracias, Señor! Cambió. Gracias, chicos. Que el Señor les bendiga. Hoy la casa va a ir comiendo huevos. Dios cambia de mentalidad
pasiva a una mentalidad positiva. Positiva. ¿Cómo es esto? Vamos a dar Marcos 9:23. ¿Quién lo lee? Uy, ya se nos fue la hora. ¿Termino? No. ¿Termino? No. No. Sí, me dice la forma. Marcos 9:23. ¿Cómo dice Matías? ¿Cómo que sí puedo? ¿Cómo que sí puedo? Para el que cree todo es posible. ¿Cómo que sí puedes? Para el que cree todo es posible. Fíjense el cambio de mentalidad ahí. Vamos a verlo de vuelta en el libro de Mateo, búsquelo usted también. Marcos 9, Marcos.